El desgobierno en conmoción. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. El presidente Gustavo Petro, en su intervención en la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial y Cambio Climático, en otra kilométrica intervención, habló de su personaje muy querido por los niños de todo el mundo, Buzz Lightyear, y utilizó su más célebre frase, abro comillas, hasta el infinito y más allá, cierro comillas. Hasta el infinito y más allá es la negligencia, la irresponsabilidad y el desgobierno en la administración de la Colombia humana. Hace un par de semanas, el presidente declaró estado de conmoción por la guerra que hay en el Catatumbo entre las narcoguerrillas del ELN y las FARC, la cual tiene más de 53.000 colombianos desplazados y viviendo de la caridad, principalmente en la ciudad de Cúcuta. Para declarar un estado de conmoción es requisito inevitable la firma del presidente de la República y la de todos los ministros del gabinete. Allí comenzó la comedia. Es más fácil reunir una parvada de pollos que a los ministros para que coloquen su rúbrica en el decreto. Cuando por fin lo lograron, luego de más de 8 días de demora, porque el presidente declaró el estado de conmoción sin tener el decreto listo, algo muy normal en el mandatario que cree que con solo cacarear una situación, esta se cumple de inmediato, viene el segundo problema, los decretos complementarios, en donde se aplican los nuevos impuestos para recolectar los recursos para solventar la situación. Debemos ser claros, tanto el estado de conmoción como el estado de emergencia económica están diseñados para recaudar más impuestos de forma temporal. Así que es una medida que poco se utiliza porque son más impuestos, más robo de la propiedad, más metida de mano a los bolsillos de los colombianos. Entonces, si el gobierno está quebrado, los desbalances demostraron un déficit fiscal de casi el 7% del PIB para el año 2024 y que faltaron 118 billones de pesos en recaudo. Entonces, si van a colocar nuevos impuestos para solventar la crisis, significaría que el gobierno debería ser de lo más diligente posible para aprobar esos nuevos decretos reglamentarios. Pues no. La administración de Gustavo Petro es tan inepta que ni siquiera para cobrar sirven. El lunes de la semana pasada se suponía que el gabinete en pleno se reuniría para discutir ese tema. Ojo, 10 días de retraso entre el decreto de estado de conmoción y apenas se iban a discutir los decretos complementarios. Al líder cósmico se le ocurrió la idea de televisar el Consejo de Ministros y presentarle a la audiencia a Armando Benedetti. Todos saben lo patético de ese show y obviamente no hubo un solo segundo para hablar del tema importante, los decretos complementarios del estado de conmoción. El reality produjo indignación en el ministro del Interior, quien fue quien solicitó los decretos y como no hubo nada, honorablemente solicitó la renuncia protocolaria de todo el gabinete ante el esperpento que se vivió ese día. Gustavo Petro parece que le hizo caso y pidió la renuncia a todos los ministros por X. Y antes de tomar un avión a ese evento inocuo en Dubái, porque ningún presidente relevante en el mundo asistió a esa conferencia y obviamente luego del anuncio llegó la desbandada de renuncias de los ministros, unas de forma irrevocable y otras de forma protocolaria. ¿Dónde está el presidente en medio de la crisis? En Dubái paseando y nombró como presidente encargado al ministro de Salud. Déjenme contarles un chiste. El ministro de Salud está empecinado en cambiar a toda costa el modelo de salud. Por eso, como presidente encargado, convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir la reforma de la salud. La convocatoria era para el día miércoles y jueves y viernes, pero no se pudo hacer porque por ley la convocatoria a sesiones extras del Congreso tiene que ir firmada por el ministro del Interior y en estos momentos Juan Fernando Cristo ya había presentado su renuncia irrevocable, así que no había ministro quien firmara y no fue posible llamar a sesiones extras a partir del día miércoles. Esa es la clase de ineptos que gobiernan nuestro país. Siguiendo con el estado de conmoción. Entonces, ¿para cuándo quedarán los decretos complementarios? Porque hoy no hay presidente. Claramente, el ministro encargado no realizará los nombramientos. Gustavo Petro abandonó el país en su más dura crisis de legitimidad. Y miren, otra desgracia
para Colombia. Suponiendo que Petro es tan diligente, que no lo es, que el día que llegue al país a hacer todos los nombramientos de los nuevos ministros, porque la mitad del gabinete presentó renuncia irrevocable, la pregunta es, ¿los que llegan tienen el conocimiento necesario de la situación de su cartera para firmar los decretos complementarios que los compromete para afrontar un estado de conmoción? Nadie ha expuesto ese peligro para la democracia. Si los ministros llegan y piden hacer un empalme para recibir correctamente su cartera, las decisiones se dilatarán. Si los ministros firman esos decretos complementarios sin tener un conocimiento previo, pasarán a la historia como unos irresponsables y simples firmones de Gustavo Petro. Por ambos lados, pierde Colombia. Mientras Petro maneja la agenda del país hablando de Papá Pitufo, el Catatumbo y sus 53.000 damnificados, no tienen solución. El gobernador del Cauca y de Nariño claman por ayudas porque la situación con los narcoterroristas está destruyendo sus departamentos. La gobernadora del Chocó expone en los medios que su departamento tiene condiciones peores en cuanto a seguridad que el mismo Catatumbo, y mientras tanto en el país no hay quien dirija, no hay quien ordene, no hay quien comande, no hay quien administre, porque el problema no es solo de negligencia, es una táctica empleada por el comunismo a nivel global porque son felices en medio del caos, aunque sean ellos quienes lo provocan. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan del estado de conmoción interior. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Muy importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.